El día comenzó con una visión que estremeció a Raúl hasta lo más profundo de su ser. En un sueño vívido, se encontró en un lugar oscuro, sofocante y lleno de lamentos. A su alrededor, un aire denso y pesado parecía robarle el aliento. «Esto es el infierno», susurró una voz que provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. La Biblia lo había descrito, pero jamás imaginó que sería testigo de lo que los textos sagrados llamaban el lugar de tormento eterno. «Ay de los que rechazan al Señor», proclamó la voz, mientras Raúl veía un lago de fuego ardiendo con una intensidad cegadora. Recordó de inmediato Apocalipsis 20:15. «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este era el destino de los que habían rechazado a Dios. Allí, los gritos no cesaban y el fuego no se apagaba. Las almas no eran consumidas por las llamas, sino que sufrían un dolor constante, como si la eternidad misma se burlara de ellas. Mientras avanzaba, Raúl notó que cada castigo era diferente, adaptado a los pecados de las personas. Recordó las palabras de Mateo 25:46. «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». En un rincón vio a quienes habían vivido en la mentira. Sus lenguas eran quemadas con carbones ardientes. Otro grupo sufría un hambre insaciable mientras intentaban devorar alimentos que se desvanecían al tocarlos. Un castigo para los avaros que nunca compartieron con los necesitados. La visión se tornó aún más espantosa cuando Raúl llegó a un abismo insondable. Allí, los orgullosos eran aplastados por enormes rocas que caían sobre ellos, solo para levantarse y repetir el ciclo. Recordó Proverbios 16:18. «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». En este lugar, el orgullo y la arrogancia eran castigados con una humillación interminable. En otro rincón vio una gran oscuridad. En este lugar, los cobardes y los incrédulos vagaban sin rumbo, atrapados en una densa niebla que los llenaba de terror. Sus propios pensamientos los atormentaban, como si la condenación fuera un eco de las elecciones que habían hecho en vida. Raúl recordó Apocalipsis 21:8, que habla de los cobardes y su destino en el lago de fuego y azufre. La voz que lo había guiado hasta aquí dijo: «Este es un lugar de separación total de Dios». Raúl entendió que más allá del sufrimiento físico, el peor castigo era la ausencia de la presencia divina. En la tierra, incluso los más rebeldes sentían la misericordia de Dios en las bendiciones cotidianas. Pero aquí, en el infierno, no había esperanza, luz, ni amor. Entonces, vio a aquellos que habían causado daño a los demás. Los asesinos y opresores eran atados con cadenas incandescentes, mientras demonios los golpeaban sin descanso. En contraste, los envidiosos eran consumidos lentamente por su propio deseo insaciable de tener lo que otros poseían. Todo esto le recordaba las advertencias de la Biblia sobre la justicia divina, como en Romanos 6:23, «Porque la paga del pecado es muerte». Raúl también fue testigo del castigo de los falsos profetas y líderes religiosos que habían distorsionado la palabra de Dios para su propio beneficio. Estas personas eran arrojadas a pozos sin fondo, cayendo eternamente, incapaces de encontrar descanso o consuelo. Recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:21-23, donde advierte que no todos los que dicen «Señor, Señor», entrarán en el reino de los cielos. En medio de este tormento, Raúl se llenó de una profunda tristeza. ¿Es este el destino de quienes se apartan de ti, Señor?, preguntó al vacío. La voz respondió: «Mi amor es eterno, pero el hombre tiene libre albedrío. Yo les he mostrado el camino.
pero muchos lo rechazan. Aún estás a tiempo de advertirles y guiar a otros hacia mí. De repente Raúl despertó, bañado en sudor frío. Sabía que había recibido una advertencia divina. Se arrodilló y oró con todo su ser, agradeciendo a Dios por la oportunidad de arrepentirse y comprometiéndose a compartir su palabra. Desde ese día, dedicó su vida a enseñar sobre el amor y la justicia de Dios, advirtiendo a otros sobre las terribles consecuencias de vivir alejados de Él. Esta historia busca reflexionar sobre la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios y recordar que, aunque Él es amor, también es justo y desea que todos se arrepientan y encuentren la salvación.